Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio semanal de comentario de mercados tiempo real. Soy Albert Salvañ, trader intradía en mercado de divisas a tiempo parcial y creador y generador de contenidos de forexperiences.com. Hoy, como cada episodio de este espacio, pues vamos a revisar un poco cómo ha ido la sesión semanal anterior y cómo preveemos que pueda empezar la nueva sesión semanal en el mercado de divisas mañana domingo, pues ya a últimas horas de la noche. Empezamos como siempre por revisando un poco el calendario que ha sucedido esta semana. Hoy en este caso hemos focalizado pues la atención de nuestro sumario en dos hechos principales. El primero es un hecho más general, no ha sido un hecho puntual en un momento dado, no ha sido una noticia en un momento dado, sino pues poner un poco de manifiesto la fortaleza del dólar que sigue vigente en los mercados. Aunque esta semana no ha habido avances en esa fortaleza del dólar, sí que el dólar ha consolidado posiciones y no ha dado un paso atrás. Es decir, tenemos un dólar fuerte en estos momentos que está empujando en todos los pares y que está exhibiendo músculo. Por otro lado, tenemos la noticia destacada que sucedía el día 8 con la rueda de prensa que daba Donald Trump, en la que hacía público pues que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán y que abrazaba las tesis del Estado de Israel en lo que respecta al incumplimiento de Irán de ese propio tratado. Veremos qué consecuencias puede tener esto en el futuro inmediato. Ya vemos, por ejemplo, una clara divergencia entre aliados, ¿no? En la posición de Trump de aplicar severas sanciones sobre Irán, en cambio, por ejemplo, la posición europea en la que está intentando esquivar esas sanciones. Veremos cómo acaba pues este pequeño conflicto entre aliados, como comentamos. Y luego pues vamos a ver tranquilamente examinar con detalle todos los gráficos de esta semana para ver un poco en qué situación desde el punto de vista técnico se encuentra el mercado. Vamos a empezar el programa, como siempre, examinando el sumario de noticias, qué es lo que nos ha deparado desde el punto de vista pues, de las noticias macro esta semana de mayo en los mercados. Una semana de mayo que ha venido marcada principalmente por un hecho pues que no tiene un punto en el tiempo concreto, sino nosotros hemos querido destacar la fortaleza del dólar que se sigue exhibiendo en el mercado de una forma pues ostensible, ¿no? El billete verde sigue marcando el ritmo de este mercado, a pesar de que estamos dentro de una semana bastante lateral en la que el dólar se ha dedicado a aguantar niveles y a desarrollar pues unos ciertos movimientos de distribución de esos avances que ha tenido en semanas anteriores, pero a pesar de eso vemos una situación en la cual pues el dólar sigue fuerte, el dólar sigue marcando el ritmo y eso pues marca muy directamente a los mercados. Por otro lado, también ha sido una semana en la que ha saltado la noticia de que Trump rompe el acuerdo nuclear con Irán. Han roto el tratado que había firmado Barack Obama, que había costado tantos años, digamos, negociar, y pues se alinea básicamente con las tesis de Israel, que siempre ha sido contrario a este tratado. Esto puede provocar algún tipo de divergencia o de conflicto entre aliados, porque si bien Estados Unidos pues ya está abogando por la aplicación de fuertes sanciones contra el régimen iraní, pues por ejemplo sus aliados europeos están intentando ver cómo aplican medidas para contrarrestar este hecho, porque tienen muchos intereses comerciales con Irán a los cuales pues no quieren renunciar. Por tanto, podríamos tener otro conflicto encima de la mesa entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que veremos cómo se resuelve. Y vamos ya a ver pues los gráficos de esta semana. Y vamos a empezar con el eurodólar, que como podéis ver aquí,
pues siguiendo un poco la dinámica que os hemos contado, vemos cómo ha seguido profundizando en la caída y se ha detenido en este nivel de 1.1888. Es un nivel que en el largo plazo veremos que es importante, por eso lo tenemos marcado en nuestro gráfico intradiario, y podemos ver aquí pues cómo durante esta semana el euro dólar ha efectuado un intento de perforación de esta zona del 1.1888, ha estado a la mitad de la sesión por debajo de esta zona, pero luego ha recuperado posiciones, ha roto esta primera directriz del movimiento bajista y se ha estabilizado, aunque no ha conseguido romper del todo la dinámica bajista, ¿no? Expresada pues en esta otro segundo nivel de control, otra segunda zona de resistencia que está en el 1.1951 aproximadamente. El par ha cerrado 1.19,39 y por lo tanto ahora mismo está en una zona de impasse, una zona de indecisión. No hay esa fuerza bajista que había, pero tampoco ha conseguido posicionarse para iniciar un movimiento alcista de cierta consideración, de cierto peso. Si vamos al gráfico de largo plazo, vemos claramente como la vela semanal que nos deja una vela de rebote sobre esta zona técnica del 1.1880 y algo, que es la zona de soporte de referencia en estos momentos. Por lo tanto, estamos ante un escenario muy radical, muy claro de apreciación del dólar, de fortaleza del dólar. Y veremos aquí cómo se defiende el euro. Un euro, pues esto que ha cerrado a 1.1939, como decíamos. En el caso de la libra dólar, pocas noticias hay esta semana, como podéis ver en el gráfico. Es un gráfico bastante plano, con poca volatilidad por debajo de la media, y vemos claramente cómo el par pues se ha estabilizado en esta zona de 1.3535, que también es una zona de referencia más en el largo plazo y que ha provocado pues esto, ¿ves? Un aplanamiento, una disminución del momento del par, y que nos dé estos recorridos de indecisión, de pivotaje sobre esta zona de 1.3535. Sin tener mucha volatilidad, pues lo que ha hecho el par ha sido aplanarse completamente y por lo tanto ya no tiene fuerza, no tiene vigor esta primera directriz del movimiento bajista, porque ha quedado completamente desvirtuada aquí al tener estos zigzags. Como veis aquí, pues la media se aplana y por lo tanto pues ya pierde todo su, digamos, significado, y la referencia pues es este 1.3599, 1.36, que sería un poco la frontera que nos marcaría pues el inicio de una posible tendencia alcista a corto plazo. En el largo plazo pues vemos un gráfico en el cual tenemos una vela completa de indecisión total. Aquí vemos cómo se dibuja lo que hemos visto en el gráfico semanal, ¿no? Que es una zona de indecisión en la cual el par va de punta a punta o de lado a lado y acaba prácticamente cerrando en la posición de apertura. Por tanto, tenemos el par, tenemos la libra dólar en un contexto de indecisión en estos momentos y situado justo encima de una zona de control de largo plazo. Vamos con el dólar yen. Un dólar yen también que tiene una posición bastante parecida, bastante semejante, por ejemplo, a la libra dólar, en el sentido de que está en una zona de indecisión. El dólar yen ha quedado encajonado dentro de un estrecho canal de 100 puntos, de 100 pips, con suelo en 108,74, con techo en 109,77, y que ha hecho que el par desarrolle pues una figura, una pauta de rango durante toda esta semana, en donde ha testeado la parte superior y la parte inferior, como podéis ver aquí claramente. A finales de semana ha intentado perforar esta parte superior y ha sido rechazado, por lo tanto unos 109,36, y seguimos en la misma clave de indecisión que está impidiendo, por ejemplo, que nosotros operemos, porque como es un rango tan estrecho de 100 puntos, no hay margen para desarrollar y conformar las figuras técnicas de una forma correcta. Por lo tanto, preferimos pues suspender la operativa en este caso. En el largo plazo vemos claramente esta zona de canal que hace 3 semanas que dura y que está encajonando al par, le está impidiendo pues que tome una tendencia determinada. Aparte de eso, hay que tener en cuenta pues que esto es un hecho significativo de que el momento del mercado se encuentra en esta fase, ¿no? En una fase de indecisión. Mientras el par dólar yen no salga de esta zona, seguramente todo el mercado pues permanecerá en esta clave de indecisión. El dólar australiano ha cerrado 0,75,42 y, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, ha roto esa tendencia bajista que venía desarrollando desde hace ya semanas y se consolida rompiendo la segunda directriz, se consolida ya y está intentando ya consolidar de una forma bastante obvia pues un movimiento alcista
de rebote técnico. Tendría la zona de soporte en el nivel de 0,7516 y si nos vamos al largo plazo lo que vemos es que podría estar conformando ya una figura de rebote que nos daría ese inicio de pullback hacia esa zona de 0,7560. Que sería la zona clave para ver si estamos ante un pullback o ante una recuperación de la línea directriz de esa tendencia alcista que hacía 2 años que duraba en el dólar australiano. Punto clave también en el dólar australiano, ver si se desarrolla esa figura de pullback que nos llevaría desde los 0,7542 actuales hacia los 0,7665, es decir, unos 120 puntos para ver exactamente, una vez llegas a esos 0,7560 y algo, ver exactamente cómo reacciona el par y si recupera las zonas superiores a esa directriz del movimiento alcista anulando esta perforación o por el contrario ahí se detiene, realiza un techo y tendríamos ya una figura de pullback en el largo plazo. Con el oro tenemos también una pauta bastante plana, que se ha desarrollado durante estas semanas. 1.318,09 centavos la onza y cierra como hecho destacable por encima de la segunda directriz del movimiento bajista. Por lo tanto, ha perforado la directriz del movimiento bajista y ha conformado una composición que nos podría inducir a pensar que estamos ante el inicio de un movimiento alcista. Veríamos lo que pasa, esto hablando en clave de corto plazo. Veremos lo que pasa en el largo plazo. Que tenemos? Pues tenemos un techo de los 1.365 que es techo anual y lo que hemos visto ha sido un rebote y una búsqueda de zona de soporte en nivel de 1.299,60 dólares. A partir de ahí hemos visto un rebote y una estabilización del precio. Respecto al petróleo, al West Texas, lo tenemos cotizando a $70,47 barril. En una semana en la que hemos podido ver cómo proseguía este rebote, como después de recuperar la segunda directriz del movimiento alcista, pues veíamos cómo iniciaba un ascenso, hacía un testeo de esta segunda directriz y a partir de ahí un rebote violento, coincidiendo con la comunicación de Donald Trump de que rompía el tratado con Irán. Por lo tanto, evidentemente el precio del petróleo pues ha salido afectado del posible boicot, de las posibles sanciones al petróleo iraní, y por lo tanto ha subido y tocó techo en niveles de 71,70 dólares barril. En este momento ha aminorado un poco la velocidad de ascenso, pero sigue en una clave alcista, aunque en el último momento de la sesión del viernes vimos cómo empezaba a perforar la primera directriz. Por lo tanto, va a seguir buscando esa confirmación en la segunda directriz alcista para proseguir el movimiento. Esa segunda directriz está situada en los 69,87 dólares barril. Esto con lo que respecta a commodities y mercado de divisas, pero ahora vamos a ver, como siempre, un poco el Bitcoin. Un Bitcoin que, como podemos ver, nuestro sistema que operamos en el Bitcoin, nuestro sistema Valkyria que opera en Bitcoin, pues ha cerrado una operación bajista en este momento, hace unas cuantas horas. Una posición interesante con beneficios interesantes y que define un poco pues lo que hemos visto durante esta semana, que ha sido pues un fuerte impulso bajista, como podéis ver aquí, que proseguía un poco la dinámica que hemos visto durante toda la sesión semanal, excepto un cierto momento que ha habido un impasse en el cual parecía que se estaba gestando un cierto rebote que, como siempre en el Bitcoin, acabó de una forma relativamente violenta. Pues aparte de eso, hemos visto una semana donde han predominado las caídas y le han llegado a perforar pues esta zona de los 8.600 puntos, que era la zona de soporte, la zona de referencia en el caso del Bitcoin. Vemos como en el largo plazo esta caída que hemos pues contemplado en la jornada de ayer ha perforado esta zona de resistencia que comentábamos de los 8.600 dólares y ahora mismo nos hallamos en 8.437. Por lo tanto, está en entredicho la tendencia alcista que se había iniciado pues prácticamente desde finales del mes de abril. Veremos lo que sucede en las próximas horas porque son claves. Lo importante para los alcistas sería recuperar esa cota claramente de los 8.600 dólares. Y una vez visto todo esto, pues vamos un poco a examinar, para tener un poco más la idea de lo que está sucediendo en el mercado. Vamos a ver un poco el precio de la deuda norteamericana, que es un excelente indicador para validar
esta fortaleza del dólar, ¿no? Para validar el origen de esta fortaleza del dólar y la vigencia de esta fortaleza del dólar. Para ello, pues examinar el precio de los bonos, pues siempre es una estrategia bastante adecuada, porque nos da una dimensión de cómo se está comportando pues la economía norteamericana. Para ello vamos a usar nuestra aplicación de gráficos que tenemos en nuestra plataforma Trading Desktop, y nos vamos a ir a recuperar pues el precio de los bonos. A ver. Exacto, lo ponemos como línea. Este es el bono a 5 años. Vamos a colocar el resto de bonos de diferentes duraciones. Vamos a ver con el siguiente. $30 años. Muy bien. Vale. Y 10 años. Hemos puesto el 10 años. No, no, parece que no está. A ver. Vamos a buscarlo. Porque parece que lo han quitado de la plataforma. No, está aquí. No. Pues no tenemos el 10 años. Intentamos de nuevo. Son gráficos de rentabilidades. Tampoco. Vaya. Bueno. No tenemos muchas más opciones. Bueno, no sabemos por qué. Vemos claramente que no está disponible la rentabilidad. Lo que sí que podemos ver, vamos a ver, vamos a poner, este es gráfico diario. Vemos claramente la escalada de los bonos, ¿vale? La escalada de los bonos que ha ido paralela a pues la escalada de el precio del dólar. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir pues el SP500. Exactamente. Que es esta línea naranja. Es decir, podemos ver cómo la escalada de los bonos ha coincidido con un descenso de la rentabilidad de el índice de renta variable. Vamos a poner color que se vea bien cuál es. Vamos a poner el negro. Exacto. Podéis ver aquí claramente cómo se produce pues este ascenso, este disparo en la rentabilidad de los bonos y pues la correspondiente caída en los mercados de renta variable. Esto se ha vuelto a estabilizar, por lo tanto podríamos interpretar que esa subida del dólar, esa apreciación del dólar, pues parece que está tocando un poco techo según los indicadores que podemos ver aquí. Por lo tanto es otro dato que podemos tener como referencia a la hora de pensar en que el movimiento de fortalecimiento del dólar pues quizás se tome un buen receso o quizás pues haya llegado un poco a su máximo hasta el momento. Una buena estrategia cuando vemos estos movimientos de apreciación del dólar es precisamente pues irse a la deuda y ver exactamente cómo se está comportando la rentabilidad. Normalmente van en paralelo. Bueno, pues una vez visto esto, creo que ya hemos dado un repaso a todo lo importante sucedido esta semana y ya tenemos un poco de indicios para pues preparar nuestro trading para la semana que viene. No nos queda nada más que desearos un buen fin de semana, que descanséis el resto del fin de semana y pues bueno, estar preparados para cuando se inicie la sesión, la nueva sesión que tendrá lugar pues mañana a última hora de la noche y pues ya todos concentrados en una nueva sesión de trading. Un saludo.